Siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Aquí se habla libertad. Esa es nuestra consigna. Bienvenidos hoy miércoles 21 de agosto a nuestro programa aquí en RCR 750. Gracias, estamos aquí gracias a la Dirección General de la Estación de Jaime Nestares, de la Gerencia de Producción de Willy Sarcaya, en la producción Catherine Manzano y en los controles César Arteaga. Ya saben que para comunicarse con nosotros pueden llamar al 0212-482-9750 y pueden a través del Twitter y Periscope RCR750, además de rcr.tv por YouTube, conectarse con nuestro programa Aquí se habla libertad. Víctor, creo que ya quitaron el Dilo. Bueno, pero es porque era muy caro. O sea, era demasiado caro y la verdad es que efectivamente con esta circunstancia me daba risa cada vez que lo decía, Víctor. Ahora, mira, bienvenidos a la gente que nos está escuchando, 736 espectadores. Gracias por el saludo, Carmen Martínez y Peter Palczynski también está fieles seguidores con nosotros. Aprovecho para decirles que no se pierdan el programa del próximo viernes. Aquí se habla libertad, porque vamos a debatir sobre lo que dijimos el viernes pasado sobre el feminismo. Rocío es de la tendencia feminazi y por eso estamos buscando a alguien que la no creo compense. en nada de eso. Yo soy tan capaz como cualquier hombre y tengo todas mis competencias para no estar todo el tiempo minimizando a ningún género. Menos como levantando pesas. Que por cierto, bueno, a lo mejor el viernes también les vamos a llamar unos 2 minuticos a la entrenadora para que nos hable si ella es capaz de levantar o no levantar, y ella que es fisicoculturista. Levanta pesas. Que ha, digamos, reventado esa barrera del fisicoculturismo que generalmente era asociado a los hombres. Y qué va, ahora hay unas mujeres que son, bueno, pues campeonas de eso. Así es. Bueno, Rocío, tenemos un día interesante. Vamos a comunicarnos con Iván Méndez para que nos actualice un poco sobre la circunstancia de cine y televisión. También tenemos pendiente a Julio Coco para que nos hable de su último beta, El Avión 2, y qué opina él sobre las declaraciones del presidente Trump y las ahorita venía oyendo la noticia por aquí por RCR 750 por el Twitter, que decía que el señor Bolton contestó esta mañana y dijo: un momentico, nosotros hemos tenido conversaciones con gente del gobierno, pero nadie se ha enterado porque las hemos tenido secretas y con fulanito, y lo que les hemos pedido es elecciones libres. No, yo lo dije ayer. O sea, el 30 de abril fue público y notorio, en medio de ese fiasco monumental que le debemos a Leopoldo López y ¿cómo se llama el presidente Guaidó? Que el gobierno norteamericano estaba en conversaciones nada más y nada menos que con Padrino con López, el presidente del Tribunal Supremo, etcétera, que después arrugaron, excelente. Pero eso de estar en conversaciones con el alto gobierno es una práctica más o menos normal. Si no tenemos a Iván, podemos llamar a Julio Coco. Le estamos diciéndole. Bueno, pero que tú estabas diciendo que el viernes vamos a tener el tema del feminismo liberal. Que llames a Iván Méndez al móvil, al celular, por favor, que está rodando. El feminismo liberal. Vamos a ver si... Yo creo que hay temas que vale la pena y que están en el debate público. Exacto, que están en el debate. Últimamente estamos viendo con mucha fuerza la imposición de un feminismo radical, que no necesariamente, y que no es un feminismo liberal. Y bueno, yo creo que hay muchas posiciones al respecto, todas con muchísimo respeto. Los queremos ver, vamos a ver qué opinan y los porqués. Y en el siglo XXI, porque si tú me dices que estuviésemos en el siglo XIX. Por cierto, Mario Vargas Llosa escribió un libro maravilloso
el paraíso en la otra esquina. En la otra esquina, que en es donde sobre estaba Flora Tristán, Flora la Tristán. abuela de Van Gogh. Y ese libro sí me gustó. Bueno, todos los de Mario me ¿Estás gustan diciendo que hay muchísimo. algunos que no te gustaron de Mario No, Vargas no, Llosa? no, todos me gustan, todos me gustan. La verdad es que cada uno tiene un estilo estupendo y hay unos que me gustan más, por supuesto. Víctor, por supuesto, La tía Julia y el escribidor para mí es un libro muy maravilloso y que siempre que estoy en ese plan de que me confundo con una cosa u otra, pues me remito a La tía Julia y el escribidor. ¿Y Pero tú te ese- ves como la tía Julia o te ves como No, el escribidor? escribidor que escribía 5 novelas, entonces ponía los personajes diferentes de cada novela. Extraordinario ese libro. Pero ese que tú dices, El paraíso en la otra esquina, verdad que es bien interesante. Bueno, porque claro que... no sabía que Flora Tristán era la abuela de Van Gogh, o sea, ese tipo de cosas que uno va descubriendo. Bueno, a esa través es de una la maravilla, literatura, la ¿no? maravilla de la escritura de Mario Vargas Llosa y de su erudición que pone al Sí. servicio de la literatura, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tenemos en línea a... Los estamos llamando por su celular, les acabo de mandar el celular por donde lo debemos llamar para que lo ok. tengan presente. Y bueno, mientras tanto seguimos conversando. Víctor, Rocío. es importante una noticia que también estaba escuchando, que en el túnel de La Guaira se incendió un carro y está cerrada la vía para bajar y subir del aeropuerto. Entonces me imagino la cantidad de gente, Víctor, que va a perder sus vuelos, porque lamentablemente nosotros tenemos una sola vía para bajar al aeropuerto y para subir de él. Y bueno, lamentamos este accidente y esperemos que se resuelva rápidamente porque fue hace 1 hora aproximadamente. Bueno, y Víctor. ayer hubo un apagón, ¿no? De esos Ah, apagones. bueno, ayer hubo otra vez apagones, otra vez. No que hubo uno, otra vez. Sí, bueno, otra Ay, vez. no. Qué desastre, porque... Y bueno, tuve la sigue el caos de oportunidad los servicios de públicos. ver una ciudad colapsada, Otra de gente vez. yéndose a pie, Ay. las líneas del metro completamente Colapsadas. cerradas. Bueno, da muchísima lástima realmente cuando uno ve a un país que hasta hace unos pocos años, recuerdas, Rocío, que se decía Sí. Venezuela es un país condenado a la prosperidad y a la riqueza. Yo quisiera saber qué es lo que qué es lo que podemos decir ahora de aquellos Mira, que yo me decían que estamos equivoqué, no es condenados. Van Gogh, sino Paul Gauguin, el pintor Paul Gauguin. Flora Tristán era la abuela de Paul Gauguin, que era muy amigo de Van Gogh. Discúlpenme, mis queridos oyentes, de esta falta de cultura, como diríamos. No, es una. Pero de un eso se error trata menor. la novela, que la recomendamos ampliamente, porque cuenta la vida paralela de Flora Tristán, que era una activista comunista además, el periplo que ella hizo, pues, y luego de Paul Gauguin, su nieto, maravilloso pintor. Mario Vargas, fíjate que yo... ¿Su nieto o su abuelo? Su nieto. Ella era la abuela de Paul Gauguin, ella era Flora Tristán. Pero yo conocí, Mario siempre toca temas con artistas importantes, ¿no? En Paul Gauguin, pero yo aprendí a conocer otro pintor que no conocía, que se llama Egon Schiele, que es el que sale en los cuadernos de Don Rigoberto. Yo no conocía a ese pintor y de verdad que me interesó muchísimo, y cuando fui no me acuerdo a qué museo, había varias de las obras de este señor Egon Schiele, y bajé una muy bonita que se llama Libertad, de este pintor, pero lo conocí a través de la obra de Mario Vargas. O sea, Paul Gauguin sí lo conocía porque, bueno, es más reconocido como pintor y su vida, pues. Entonces, Ahora, Rocío, mira, hablando de noticias que pasan por debajo de la mesa, que no están, digamos, en el top, el 50% de las oficinas de Caracas están vacantes. Eso significa nada más y nada menos, o es una demostración de la caída brutal de nuestra capacidad de prestar servicios, la caída brutal, ya la desaparición de Caracas como una ciudad atractiva para las Para inversiones. invertir, sí. O sea, es una ciudad en desbandada que la gente, pues lamentablemente se está yendo. Tampoco vamos a creer que Caracas tiene un apresto
una capacidad instalada de oficinas inmensa, pero la que tiene, efectivamente, la mitad está ocupada. Y eso supone para el sector inmobiliario un problema. También hay que decir que lamentablemente el éxodo desordenado, la forma como la gente se ha ido, implica una demostración de que muchas casas también quedaron vacías, ¿no? Sí, que está siendo también un problema y un temor porque se han quedado las casas vacías y bueno, hay mucho temor de invasiones y ese tipo de cosas, ¿no, Víctor? Lamentablemente. Porque además el mercado inmobiliario ha caído mucho y la gente prefiere dejar su casa cerrada antes que... Claro, no es un tema, este no es un momento para vender. Para vender, exacto. Decía el presidente de la Cámara Inmobiliaria en una intervención que lo oí, bueno, que era un momento para comprar. Pero para comprar hay que tener una fe extraordinaria, casi que el santifica en el futuro o por lo menos en el corto o mediano plazo de este país, y a veces pues no hay forma, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, no hemos logrado comunicación con Iván Méndez ni con la otra persona, ni con Julio Coco. Bueno, pero ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Te voy a entrevistar a ti, Rocío. No tienes por qué entrevistarme a ti. Bueno, la noticia ayer era eso, que Trump dice que su gobierno está en contacto con el chavismo a muy alto nivel. Esa fue la noticia. Bueno, pero está Julio, vamos a preguntarle. Y Diosdado Cabello dijo que efectivamente sí había habido el contacto, pero que él estaba autorizado para esos contactos por el presidente Maduro. Y Maduro, ya en cadena nacional, dijo que sí estaba en contacto con porque había que solucionar este problema. Sí, ¿no? un poco la palabra pero clave además reconoció que tiene un problema. Estabilización de la crisis. Estabilización de la crisis. Julio Coco, ¿estás allí? Sí, aló, buenos días. Hola, Víctor, buenos días. Buenos días, Aquí Julio. estoy con Rocío Guijarro también. ¿Cómo te va, Julio? Hola, Rocío, ¿cómo te va? Bien, gracias. Aquí estamos hablando pues de el dime y diretes, del tete a tete entre Trump, que dice que su gobierno está en contacto con el chavismo a muy alto nivel, entrecomillado el muy alto nivel, y Maduro reconoce, y Diosdado y todos, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Aló. Ajá, ¿qué opinas tú de todo eso, Julio? Fíjate, yo creo que más allá de la diatriba de discursos donde tanto la administración Trump... un segundito. Además dice en Panam Post que a espaldas de Maduro, Diosdado Cabello se estaría negociando. Creo que a espaldas de ambos... Ahora sí. Ok, adelante. Estaba colocando en manos libres, que mi teléfono está medio dañado. Muy bien. Continúo. Más allá de las diatribas públicas y toda esta guerra de micrófonos que hemos visto en la última semana, hay que partir de un elemento. Todos están diciendo una cuota de verdad y ninguno está diciendo toda la verdad. En ese sentido, yo creo que el anuncio del presidente Trump tiene que ver con irse adelante en lo referente a lo que son las conversaciones más allá de si es alto nivel o bajo nivel o quién con quién, porque la visita del delegado del gobierno noruego para forzar un acuerdo político entre la élite del PSV y el eventual gobierno de transición liderado por el presidente Guaidó es romper la mesa de Oslo de manera definitiva y darle retroceso al grupo de contacto. Cuando Trump dice sí estamos conversando o hemos conversado, de paso reafirma algo que ya sabemos, porque sabemos que habían unas conversaciones de alto nivel para los eventos que se desencadenaron el 23 de febrero con la cuestión de la ayuda humanitaria y también con todo lo que vivimos el 30 de abril y 1 de mayo con la Operación Libertad. Ahora, más allá de todo esto, yo creo que la respuesta de Maduro, que no es totalmente cierta, sin embargo una respuesta inteligente porque dice, sí, nosotros estamos en conversaciones y yo tengo esto autorizado. Y esto hay que concatenarlo con todo lo que ha dicho el general Padrino López, que lo intentaron comprar, que él no tiene precio. Julio, a mí me parece importante porque tú dices, bueno, no dicen toda la verdad, hay un espacio, como se dicen, de indiferencia de la realidad que nosotros no podemos captar. Yo quisiera que siguiéramos conversando sobre eso, pero te voy a pedir que te quedes un momento en contacto con nosotros mientras vamos al corte de este momento. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad.
con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Continuamos con Julio Coco en línea, que estaba empezando a hacer su análisis del beta que produjo ayer y que está relacionado con el tema de la diatriba Trump y Maduro y los contactos de alto nivel. Adelante, Julio. Ok, continuando. Entonces, hay algo que en la guerra de los micrófonos se pierde, y es que cuáles son los objetivos de cada facción de poder y cómo se concatena eso con el discurso público. Yo he visto en las redes sociales distintas interpretaciones desde todo ángulo, y también veo como que la reedición de una riña que en mi opinión no tiene sentido, que es lo que están completamente convencidos de que la solución en Venezuela tiene que ser obligatoriamente electoral, y los que están completamente convencidos que la solución en Venezuela es estrictamente mediante una invasión militar extranjera. Yo creo que el grueso de los venezolanos, el grueso de los aliados de la causa de la libertad en Venezuela, pero también gran parte de los mismos aliados del chavismo, quieren una solución de bajo costo, quieren una solución política, pero sobre todo quieren una solución que garantice el control territorial, que en definitiva es el gran problema de Venezuela, tanto al interno como de riesgo a la región, en el caso de Estados Unidos, a su propia seguridad. Entonces, ¿qué vemos? El grueso de países dice que tiene que haber una solución política, indica que el aumento de las presiones de la comunidad internacional y el aumento de las presiones de la sociedad interna llevan entonces a los jerarcas del régimen a tomar decisiones sobre su eventual salida, mecanismos, métodos, discursos, dinero, etcétera. En ese aspecto eso es imposible si no hay comunicación. Incluso en las grandes guerras siempre ha habido comunicación entre los generales enemigos, porque incluso cuando se habla que es necesario una amenaza creíble para que la tiranía chavista pueda retroceder en sus intenciones, esa amenaza se hace por teléfono, esa amenaza se hace hablando en privado y ofreciéndole lo que hay que ofrecerle. Ahora fíjate que más allá de esa declaración de Trump ayer, que fue muy corta, pasaron otras cosas. Sale el jefe del Comando Sur, el almirante Fowler, y dice que están listos para un bloqueo naval en Venezuela, dice que continúan los vuelos de perimetraje para aviones del narcotráfico y posiblemente de minerales no legales. Vemos en el mismo timing al presidente Bolsonaro, que dicta una sanción y no permite la entrada de muchos funcionarios chavistas a territorio brasilero. Eso lo concatenas también con las declaraciones del presidente Duque, donde dice que ese diálogo planteado como lo plantea el gobierno noruego no es funcional para el cambio en Venezuela ni para la región. Es decir, la declaración de Trump y la respuesta de Maduro tienen un contexto, y el contexto es que están aumentando las presiones. Ahora, ese aumento de presiones de momento no significa asfixia, y tal vez eso puede caer mal o puede desmotivar a muchos venezolanos que estamos urgidos de cambio y de que se inicien las soluciones. En ese aspecto, desde el ángulo ya real de la sociedad interna y de la dirigencia política doméstica, yo creo que no hubo pedagogía política para analizar esto. Vemos un conjunto de analistas que lo que están haciendo es recriminar: yo tenía razón, con la dictadura sí se puede dialogar, etcétera,
Y por otro lado, de unos intentos de excusar a Trump, porque en su declaración dijo también algo importante, dijo que ellos no están participando, que están ayudando, pero que en todo caso el gran significante de todo esto es que no hay solución política para Venezuela en el caso de que hubiera solución política, sino en los mismos términos del gobierno de los Estados Unidos. Y eso es definitorio. Y es claro entonces que pasaron por encima de cualquier acuerdo o preacuerdo y sobre la autoridad de la vocería de los negociadores que haya designado Guaidó, tanto para el proceso que se inició en Oslo y que continuaba en Barbados, y también con las negociaciones o diálogos que se han dado directamente con el gobierno uruguayo, quien es el operador continental de la pretendida solución electoral, que no es otra cosa que en eso planteado, en esos estrictos términos, no es otra cosa que el continuismo de Maduro al frente del poder. En conclusión, y sobre este caso particular, hay algunas cosas que yo creo que la opinión pública tiene que decantar. Yo hasta los momentos yo nunca me he pronunciado si estoy a favor o en contra de una intervención militar, y tampoco me he pronunciado si estoy a favor o en contra de una elección. Lo que sí es cierto es que hay unas formas de solución electoral para Venezuela que solo significan el continuismo, y hay un conjunto de formas de acciones militares extranjeras en suelo venezolano que pueden agravar el problema. Entonces, descartando los extremos, yo creo que es donde entramos en la famosa frase de la administración Trump, que es all options on table, todas las opciones sobre la mesa, pero sobre esas opciones cada vez hay menos. Ahora, en la medida que se reducen las opciones de salvación para los jerarcas del régimen, en la medida que se reducen los márgenes de acción política para los aliados internacionales, y en la medida que el eventual gobierno de transición que lidera el presidente Guaidó no tiene opciones de control interno, bueno, yo creo que estamos escalando hacia la decantación de una estrategia factible y real que será la definitiva para las presiones finales. Sí. Ahora, Julio, una pregunta, y esto es especulación. ¿Qué crees tú que puede estar, digamos, cuáles son los márgenes de esas negociaciones desde el punto de vista del régimen? ¿Qué crees tú que puede estar negociando, entre comillas, los altos personeros del régimen con el presidente Trump? Aló. Repíteme los últimos 3 segundos. Bueno, estoy hablando, hay unas negociaciones entre el régimen. Y se reactivan ahora las negociaciones en Barbados, ¿no? Exacto. ¿Qué crees tú que se esté negociando allí? O sea, ¿cuál crees tú que es el margen de peticiones o de expectativas del régimen de Maduro frente al régimen de Trump? Bueno, fíjate, yo creo que si partimos de la experiencia que recién termina en Barbados, las dos principales expectativas de Maduro eran las siguientes. La primera, que fuese Guaidó quien pidiera a la administración Trump el levantamiento de sanciones, cosa que ya sabemos que es imposible. Vino la mega sanción y por eso Maduro se levanta de la mesa de negociaciones. Ahora, Maduro no puede pedirle a Trump que eche para atrás las sanciones. Lo que puede pedirle son algunos mecanismos por los cuales, por ejemplo, el tema energético, lo que tiene que ver con combustible y electricidad en Venezuela, que le permita un margen de acción mínimo para que el colapso no sea tan acelerado. Yo creo que es inevitable, pero todos estamos tratando de que no ocurra. Incluso me incluyo, yo no quiero que a Maduro le salga mal esto y explote el guri. Nosotros no queremos quedarnos en un apagón indefinido de un mes. No, yo creo que eso está sobre la mesa. Lo segundo que está sobre la mesa es que hay un problema fronterizo, hay presencia del ELN, se presume la experiencia, la presencia del grupo islámico, y es algo con lo que Maduro puede jugar. Yo creo que la experiencia de Bashar al-Assad, la estrategia de hacerse indispensable, le puede dar resultados a cortísimo plazo a Maduro, en tanto él diga, mira, yo sí puedo ser coadyuvante para controlar a estos grupos terroristas que están haciendo vida en la frontera colombo-venezolana. Yo creo que eso puede estar en el tapete. Creo que lo tercero que está en el tapete tiene que ver precisamente con todo el tema de la congelación de activos venezolanos en Estados Unidos, que más allá de la sanción, hay un conjunto de medidas de cobro sobre deudas que tiene el Estado venezolano. Algunas son legales, otras son ilegales, otras ni siquiera sabemos qué rayos pasó allí.
pero donde está metido capital ruso, está metido capital estadounidense, hay metido capital canadiense, como en el caso de Crystalex, y ver cómo puede solucionarse esto, porque incluso Estados Unidos tampoco está interesado en que Citgo caiga en manos enemigas. Yo creo que esas son cosas que van a hablarse. Ahora, desde el ángulo Trump, lo único que puede presentar Trump ante la comunidad internacional, según su discurso público de los últimos 2 años, y también en el marco de su campaña electoral, que debe iniciar pronto, porque en el año 2020 hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, obedece a que lo único que puede presentar es la salida de Maduro del poder. Pudiera ser mediante una elección controlada, pudiese ser una solución negociada, que Maduro se vaya a algún sitio, Diosdado al otro, puede ser una transición clásica, que sería mitad de lo viejo, mitad de lo nuevo, y allí una cosa es lo que podemos pensar nosotros. Por ejemplo, yo estoy completamente negado a la idea de que en el gobierno de transición el señor Michael Moreno sea el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Yo estoy completamente adverso, me da asco, siento que tengo que tomar omeprazol y primperan para entenderlo, pero si es parte de un acuerdo para iniciar las soluciones, muchos tendríamos que recoger cabulla, y en ese aspecto lo que sí percibimos de manera correcta es que más allá de que si las negociaciones entre la MUD y el PSV fueron buenas o malas, creo que no tienen el poder de negociación para doblegar las pretensiones de Maduro, y solamente en este marco una coalición internacional liderada por Estados Unidos tiene el suficiente poder judicial, económico y militar para hacer que Maduro se doblegue. Ahora, ¿hasta cuánto va a durar esa presión e intento para que el régimen se fracture y Maduro se doblegue? Yo creo que eso tiene una fecha de caducidad. Creo que eso es importante ver cómo el presidente Trump va a definir eso en el marco de su propia estrategia de política y en el marco de su propia campaña electoral, porque esto no es para siempre. Esto no puede ser para siempre, y no lo digo ya desde el ángulo del interés de los venezolanos y es que esto se solucione ya, sino no puede ser para siempre, un desgaste político, un desgaste de recursos, y sobre todo todo el tema que tiene que ver con mantener el respaldo político al presidente encargado Juan Guaidó. De 50 y pico países, además. Claro, porque más allá de que son 55 países, es Estados Unidos quien lo levante y es Estados Unidos quien lo sostiene. Yo creo Julio, que te voy a pedir un minuto porque tengo unas últimas preguntas que hacerte, pero te voy a pedir un minuto. Nosotros vamos al corte y ya regresamos. Perfecto. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Eduardo Stein, enviado especial de la ONU, ha solicitado a la comunidad internacional más apoyo para la crisis migratoria venezolana. El director del 6CPC, comisario Douglas Rico, asumió su responsabilidad sobre la orden de retirar a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas durante el tiroteo registrado en la Cota 905 la mañana del pasado 26 de julio. Pacientes y trabajadores del oncológico Luis Racetti protestan hoy nuevamente frente a la sede del Centro de Salud en Cotiza. En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará a su segunda cumbre del G7, que se celebra esta semana en Francia, con el primer ministro británico Boris Johnson como un posible aliado y sus recientes tensiones con China e Irán. Y en los deportes, el Barcelona hace debutar a la perla de Masia, Ansu Fati. Amigos, a esta hora les narro Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Y continuamos con nuestro invitado Julio Coco, quien nos está haciendo este análisis de la situación con Estados Unidos y la situación de Venezuela y la presidencia interina. Y Víctor, tú le habías dejado una pregunta. Yo quería al aire. preguntarle porque si esas conversaciones se están dando, también al régimen de Nicolás Maduro le falta enviar señales. Uno lo ve en la indisposición cubana. Y hay que recordar que Cuba es el gran mentor del régimen de Maduro. Que tiene 60 años. Exacto. La indisposición cubana es: no des ninguna señal. Aquí no han liberado los presos políticos, no cesa la persecución, no cesa el allanamiento de los diputados de la Asamblea Nacional. No hay ninguna señal de que el régimen de Maduro quiera controlar ni a paramilitares, ni a terroristas, ni a guerrilleros. O sea, el régimen está encerrado en su fuerte y esperando a que le ofrezcan un puente de plata, o esperando a que al presidente Trump se le olvide que Venezuela es un caso importante. Mientras tanto, como el régimen de Maduro está jugando dos bandas, vuelven las conversaciones a Barbados. A Barbados, o no sé dónde serán, pues. Pero bueno, fíjate, yo lo veo de otro modo, Víctor. Y fíjate, más allá de que comprendo que no hay, eso es lo que en política de negociación se llaman gestos de buena fe, pues yo pongo un abono para poder conversar. Mire, yo creo que exactamente la estrategia cubana es llevar esto a el estatus de Corea del Norte, es decir, que Trump tenga que hablar con Maduro directamente, y entonces en ese aspecto la victoria de Maduro es ser reconocido no como presidente legítimo, sino como tirano, y Trump como el tipo que está buscando la paz y la calma y todo, y el presidente Trump pueda administrar el conflicto. Yo creo que en eso, y ahí sí te digo, cuando yo oí la declaración, porque la vi el video de Trump, yo dije, para mis adentros, yo creo que con quien está hablando Trump, o la administración Trump, es con los cubanos directamente. Y creo que son los intermediarios reales, ¿no? Así como en su momento fueron los rusos los intermediarios para las negociaciones con Corea del Norte, ¿no? ¿Por qué tomo esto como punto de base? Porque si lo que quiere Maduro es venderse como un tirano sobre el cual hay que administrar políticamente los conflictos, él tiene que parecer más tirano. Por eso es que no puede dar un gesto de buena voluntad. ¿Por qué? Porque eso es un asunto de estrategia de acumulación de poder. Y en ese aspecto, el inmenso oxígeno que recibió Maduro luego del 23 de febrero y el inmenso oxígeno que recibió Maduro luego del 1 de mayo lo obligan a ir a una contraofensiva, porque si en ese momento, que estando contra las cuerdas le dieron aire y él daba alguna muestra de buena voluntad, ese signo de debilidad podía eliminarle todo el poder acumulado. Entonces, ¿en qué estatus está esto? En que las distintas facciones del poder del PSV y sus subsidiarios extranjeros como Rusia, como China, India, Irán, etcétera, evidentemente Cuba como mentor de operación política, pero no con control territorial y económico como los otros, se gesta todo mediante el poder interno y la amenaza territorial interna. ¿Y cuál es el poder? El poder contrapuesto, el poder externo, económico, judicial y militar. Entonces, en esta diatriba de los micrófonos se nos está perdiendo algo importante, y es que fíjense que toda la megasanción vino luego del tema Barbados, pero esta publicación de las supuestas negociaciones de alto nivel por parte del presidente Trump son respuesta directa a unos barcos rusos que supuestamente vienen a Venezuela, y son barcos que ya no solamente traen ingenieros y militares
sino que también traen tecnología militar in situ. Sobre eso hay que tener mucho cuidado porque no se puede analizar la diplomacia tanto del tirano como del presidente Trump sin tomar en cuenta todo el juego de guerra que está planteado. Así es, porque aquí en la mitad de o en la mitad está Venezuela, pero es el tema de Rusia Rusia y Estados Unidos, y es como remitirte a toda la ficción que uno ha visto en películas, pero que en realidad son dos potencias enfrentándose, y el sándwich, como dice Víctor, el jamón o el queso o lo que consigamos, lo que haya, es Venezuela, ¿no? Fíjate, Rocío, que hay algo que abonar y que es importante en este momento para analizar todo esto. Hace un par de días el presidente Marito Abdo, de Paraguay, lanzó una proclama contra Hezbollah. Independientemente de los problemas políticos domésticos del presidente Abdo, oye, el tipo está reconociendo que hay Hezbollah en la triple frontera. Eso es lo primero que está reconociendo. Lo segundo que está reconociendo es que hay que combatirla y que solamente hay una manera de combatirla. Y lo tercero, le está diciendo al presidente Bolsonaro de Brasil que se sume. Y entiende también que todo lo que está pasando ahorita con la campaña electoral, Argentina no permite que Argentina haga una movida política, judicial o militar en la triple frontera. ¿Ok? Pero eso, ¿dónde están el rumor, las informaciones donde hay otro destacamento de Hezbollah? En la frontera colombo-venezolana, y eso hay que entenderlo en este juego. Lo decía yo en una reunión privada ayer, no pude desarrollarlo correctamente en el microbeta Avión 2 anoche, pero también hay que ver qué interesa a Estados Unidos. ¿Qué pasa si Maduro no puede salir ahorita del poder? ¿Qué le interesa a Estados Unidos? Que mientras Maduro sale, se minimice la presencia de los terroristas o que avance. Yo creo que independientemente que Maduro esté o no al frente del poder en Venezuela de manera ilegítima, todos los aliados les interesa que no haya un avance de los grupos terroristas, que no haya un avance de estos grupos delincuenciales que, por ejemplo, están vendiendo personas en el estado Sucre y en el estado Zulia, porque hay tráfico de personas, tráfico de humanos desde Venezuela. Bueno, y mientras se soluciona el tema del poder y quién gobierna nuestro amado territorio, está el tema de cómo se minimiza toda esta perversión, porque lo peor de la humanidad a nivel armado, a nivel criminal, narcotráfico, terrorismo, tiene destacamentos en nuestro territorio, y eso es una preocupación que no solamente es nuestra, porque a nosotros nos preocupa que haya luz y que haya comida, pero a nuestros aliados les preocupan las repercusiones y los riesgos que esto dictamina, como está pasando con Colombia. O sea, Colombia fue amenazada en video por el Estado Islámico, por ISIS. El presidente Duque evidentemente no puede observar el caso venezolano como mucho analista idiota que creen que no, el problema de Colombia es la migración venezolana. No, el problema de Colombia es el problema del ELN y el problema de una amenaza directa de un grupo islámico que es uno de los peores de la humanidad, que ha hecho cosas impensables y que están amenazando a Colombia. ¿Pero por qué amenazan Colombia? ¿Qué interés tiene ISIS en Colombia para amenazar al presidente Duque? Entonces son cosas que si nosotros no las vemos en un contexto sistémico, mal podemos nosotros intentar dar respuesta a un video de 1 minuto del presidente Trump y a la respuesta de 3 minutos de Nicolás Maduro. Mira, nos queda un minutico, pero quería, digamos, que tú me explicaras rapidito. Tienes un foro en la Cámara de Comercio, en un salón de la Cámara de Comercio del Estado Vargas, que se llama Moralizar al Ciudadano o algo así. Bueno, sí, este sábado 24 de agosto a la 1:30 vamos a estar en la Cámara de Comercio de La Guaira. Es el inicio, a nuestros amigos que nos escuchan, y a ti, Víctor, y a ti, Rocío, te invito cordialmente. Este es el primero de una serie de eventos donde vamos a estar hablando de la fuerza moral. Es un ciclo de conversaciones y talleres ciudadanos donde vamos a explicar algunos temas que no son filosóficos, son profundamente prácticos para poder mantener, en principio, la movilización social. Y la forma como el chavismo ha desmoronado nuestro mecanismo de lucha, mucho tiempo pensamos que fue por la desesperanza, y no, realmente es un proceso de desmoralización inducido, y yo creo que nuestro principal rol hoy dentro de la sociedad venezolana es combatir la desmoralización. Entonces vamos a explicarlo y vamos a dar algunas herramientas. De hecho, esto es solamente, como decir, el primer módulo.
vamos a estar en varias ciudades del país, o por supuesto vamos a estar en Caracas también, y va a ser un ciclo donde nuestro objetivo principal, y vamos al segundo elemento, es que nuestro ciudadano, el ciudadano venezolano comprometido con el cambio, con la libertad y con la democracia, pueda ser un agente moralizante en su entorno para motivar la creación de nuevos liderazgos y para retomar la lucha y la movilización ciudadana. Bueno, están todos invitados a este foro que está convocando el señor Julio Coco en el auditorio, en los salones de la Cámara de Comercio de La Guaira. Síganlo en sus redes, @Julio Coco, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Rocío. Ok, bueno, gracias Julio por ese análisis tan estupendo, y vamos al corte y ya tenemos a Carlos Blanco en línea. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Muy buenos días, Carlos Blanco, a quien ya tenemos en línea para conversar en Aquí se habla libertad. Hola, Carlos Blanco, además de ser analista político, es profesor de la Universidad de Boston, fue presidente de la Comisión para la Reforma del Estado, agudo analista, y te saludamos, Carlos. Aquí estamos Víctor Maldonado y Rocío Guijarro para que nos compartas pues tus opiniones. Escribiste un artículo muy interesante en estos días del cambio de agenda de Guaidó, que nos encantaría que compartieras con nuestra audiencia este artículo y que fueras pues aclarando de verdad, así como aquí hablábamos con Víctor cuando estábamos fuera del aire, de que además no solamente era una agenda, sino es el estatuto de la transición que fue aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasó allí? ¿Por qué cambió esto de repente? Buenos días, buenos días. Rocío y Víctor, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme a participar en el programa. Yo escribí ese artículo, Guaidó cambió la agenda, porque efectivamente cuando los primeros días de enero, todo enero, el 23 de enero y de allí en adelante, hasta febrero, marzo, la posición era claramente la idea del cese de la usurpación, entendido el cese de la usurpación como la salida del régimen. No olvidemos que se estaba invocando a las fuerzas militares domésticas, a los países, a apoyar la salida del régimen en su conjunto, encabezado por Maduro. Posteriormente, a partir de lo que yo llamo la mamarrachada del 30 de abril, con Padrino López, Michael Moreno y compañía, y los testaferros, vino ocurriendo un viraje que coincide con después las conversaciones de Oslo-Barbados, en las cuales se ha tenido conocimiento, comenzó a hablarse del tema electoral, supuestamente como una técnica de negociación, en el sentido de vamos a resolver primero los problemas relativamente más sencillos o menos complejos y dejamos para último el tema realmente difícil de la salida de Maduro o del régimen y del régimen. Bueno, en la práctica
la insistencia sobre el cese de la usurpación ha venido siendo dejado de lado, porque lo que en verdad está hablando la mayor parte de los grupos políticos con los cuales Guaidó consulta es de elecciones, haciéndose un poco los locos frente a la promesa, al planteamiento, a la oferta, al estatuto de la transición que implica un camino absolutamente definido: salida del régimen, un gobierno de transición encabezado por Guaidó, que en tanto presidente de la Asamblea Nacional es presidente encargado de la República, y la convocatoria por ese gobierno presidido por Guaidó de unas elecciones libres y limpias. Esta agenda y esta ruta pareciera que haberse trastocado en alguna parte del camino, y ahora pareciera que lo que se insiste es, bueno, vamos a unas elecciones con un gobierno consensuado entre Maduro y Guaidó y sus respectivos representantes para hacer unas elecciones, como alguien las llamó en alguna oportunidad, de una manera, yo no sé si socarrona o hipócrita, medianamente limpia. Entonces creo que ahí hay un problema serio. Hay un problema serio. Ahora, Carlos, tú también planteas que Estados Unidos no es una lancha fuera de borda. ¿En qué consiste eso? Mira, Estados Unidos es como todos sabemos, un país muy complejo. Las políticas de Estado son muy difíciles y por eso uno advierte contradicción, más con el presidente Trump, que tiene, digamos, esa personalidad, ese estilo y esa visión sobre los problemas. Ayer nada más quería comprar Groenlandia. Pero bueno, tiene dinero para eso. Tiene dinero, sí, bueno, vamos a ver. Ahora, el tema es que la política de los Estados Unidos es una política que no se construye de un día para otro a través de impromptus, como digo en el artículo, de ocurrencias, sino que es una política que se va macerando, se va haciendo, se le van poniendo los condimentos hasta que está definida. Y una vez que está definida, yo la comparo con la de un transatlántico, es una línea que va hasta el fondo. Eso es lo que yo he apreciado en la política de los Estados Unidos respecto de Venezuela. Hasta ahora se ha comprometido de una manera muy seria con un cambio de régimen. Ha dicho, las conversaciones de Barbados, Oslo, no tienen ningún sentido. No aceptamos elecciones con Maduro en el poder. No, lo que estamos tratando de hacer, según han dicho, es arrancar al entorno de Maduro, seducir al entorno de Maduro para que lo deje, para que lo abandone y por lo tanto contribuir a producir un cambio total respecto del régimen. Ahora, yo creo que eso no va a variar porque vayan unos delegados de Guaidó a decirle que se abandonen las sanciones y se hagan elecciones a cambio. Yo creo que eso creo que no existe. Desde luego, yo no tengo más información que la información que hemos visto en la prensa de unos minutos de Maduro y unos minutos de Trump alrededor del tema de las conversaciones. ¿Son realmente esas conversaciones se están llevando hace tanto tiempo? ¿Por qué si esas conversaciones se están llevando hace tanto tiempo había o hay unas conversaciones paralelas en Barbados? ¿Es que unas no tienen que ver con la otra? ¿Es que Trump y su administración está, digamos, insistiendo o reforzando esas negociaciones de Barbados, que yo no creo, o está abriéndose otro camino directamente, que es lo que a mí me parece, para producir el cambio de régimen en Venezuela? Ahora, Carlos, otra señal de la realidad es que el equipo, el presidente Guaidó y el G4 están obsesionados
y encaminados, una especie de maquinaria, aunque son un barquito fuera de borda, y pusieron el timón en dirección a elecciones ya y de cualquier forma, con Guaidó de candidato y un gobierno provisional que queda sin Guaidó y que no sé en manos de quién queda. ¿Qué sentido tiene eso cuando Estados Unidos tiene planteado, tal y como lo tiene planteado, una estrategia razonablemente diferente? Yo creo que el gran aporte que Guaidó le podría hacer al país es ser efectivamente el presidente de la transición, para bien y para mal. Es decir, para bien en el sentido de que es una figura reconocida, tiene el rango institucional que le da la Constitución de acuerdo al artículo 233, y a mí me parece que un ciudadano no podría aspirar a mayor gloria, como diría el Libertador, que conducir el país de una dictadura feroz a una democracia pujante a través de elecciones. Y eso requeriría que Guaidó no se presentara en las elecciones, que condujera la transición. Eso es lo que estaba en el espíritu de todo este proceso. Y entonces unas elecciones libres donde participaran todos los candidatos, incluso el de su partido, que es Leopoldo López, y otros candidatos, para que el electorado favoreciera a uno de ellos en esa contienda. Eso es lo que yo creo que sería honrado, porque la escogencia de Guaidó no fue la escogencia de un candidato presidencial, fue la escogencia de un líder para la transición, un presidente encargado. Y a mí me parece que transformar en el camino ese propósito, ese planteamiento en una candidatura para unas elecciones inciertas, para competir con Maduro, me parece un total contrasentido y un desconocimiento de la oferta no solamente política, sino emocional que se le hizo al país. Y me parece que eso no le auguro muy buena suerte a un proceso lleno de estas distorsiones que cambian el sentido de lo que se planteó, se ofreció, se buscó a lo largo de estos ya duraderos 7 meses que han significado una pena para el país. Un semestre. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Blanco. Sus artículos los pueden ver en noticierodigital.com. También lo pueden seguir por las redes. Y en La Patilla. Carlos Blanco, y en lapatilla.com también. De verdad, interesantísimo. Este artículo está muy claro de cuál es nuestra situación ahorita con el cambio de la agenda y los peligros que corremos por lo mismo. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta pronto. Un abrazo y los felicito por este excelente programa que ustedes mantienen contra viento y marea. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, creo que ya llegamos al llegadero. No se pierdan el próximo viernes nuestro programa sobre el feminismo con Rocío desempeñándose como feminazi. Unas mujeres, no, yo no, nunca. Bueno, Rocío, despide el programa. Sí, como siempre, gracias a la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Catherine Moreno, en los controles César Arteaga, y aquí estuvimos con ustedes en Aquí se habla libertad, Víctor Maldonado, Rocío Guijarro, y nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se